del asambleísta José Chalá. Límite con la provincia del Carchi. Pero también vengo con todas las voces de mis ancestros y mis ancestras, Salomón Chalá, Aida Espinosa, y muchos de los que me han antecedido y se han ido al panteón de los orishas. Y por eso el Eguá pido que me abra los caminos y genere el entendimiento en este quehacer de la Asamblea Nacional. Y las expresiones de este periodista del Perú efectivamente me lleva a hacer un relato rápido sobre el racismo estructural. Y el racismo estructural tiene mucho que ver desde la colonia allá en el siglo XVI. Y en el siglo XVI, cuando mis ancestros y ancestras fueron capturados y raptados desde el continente africano y trasplantados en el continente americano, efectivamente ahí había unas justificaciones estructurales y se decía que los africanos no eran seres humanos, que los africanos eran animales, que no tenían relación entre lo sagrado y lo divino, que no tenían relación entre sus dioses y la cotidianidad de la vida, que no generaban cultura. Pero la gran pregunta, Occidente decía eso, Europa occidental, y asumido posteriormente por los esclavizadores en las Américas. Nos dijeron que éramos piezas de indias, y en ese pretexto comenzaron a ubicarnos en los barcos de la muerte que llamaron los barcos negreros. La primera racialización de la humanidad estuvo ahí. Llamaron barcos negreros y desconocieron la condición de seres humanos a los africanos y sus descendientes. 1830 en las Américas se fundan los estados-nación, entre esos el estado ecuatoriano. Y se funda desde la ideología del mestizaje, en donde siempre estuvieron viendo a Europa, a lo blanco, lo civilizado y lo cristiano. Posteriormente a los criollos, a los hijos de estos europeos, colonizadores. Luego a los pueblos y nacionalidades que llamaron indígenas en ese momento porque tenían el fenotipo parecido a los colonizadores. Y por fuera de esa pirámide social racializada, en Ecuador y en América Latina, a esos inventados negros, a esos negros cosificados, a esas piezas de indias. Esto significa, y tomando lo que dice uno de los pensadores del panafricanismo, Aimé Césaire, mientras los hombres, mientras los seres humanos se esfuerzan en tratar a otros seres humanos como a bestias, están haciendo todos los esfuerzos para ellos mismos convertirse en bestias. Cierro comillas, ese es Aimé Césaire. Y eso es particularmente cierto, señores asambleístas, compañeros y compañeras, señor presidente, en términos de que cuando vemos la pobreza extrema, la discriminación, la humillación de la esencia de seres humanos, efectivamente estamos convirtiéndonos en unos predadores, en unas personas no humanas o no civilizados, o no civilizadas, que fue el ardid para la colonización. En esa medida, compañeros asambleístas, quiero decir que el racismo estructural tiene que ser realmente condenado en América Latina, en Ecuador y en el mundo. Pero también al mismo tiempo es la oportunidad magnífica para que todos nosotros podamos generar políticas públicas, por ejemplo, políticas públicas en la currícula educativa, en la educación intercultural. Es importante que desde la educación inicial, básica, media y superior, realmente se conozca los procesos sociohistóricos del pueblo afroecuatoriano y los afrodescendientes en las Américas.
No es posible, señores y señoras asambleístas, que no se conozca o no se diga nada en los libros de educación sobre, por ejemplo, un hecho grande que es el 24 de mayo de 1822 en la famosa batalla del Pichincha. Siempre aparece el héroe niño, pero no aparecen los soldados del ejército bolivariano, que en el 99% fueron afrodescendientes, que pese a la condición de esclavizados, dieron la libertad a los blancos. Eso es lo que nosotros tenemos que ir cambiando y conociéndonos a partir del sistema educativo para ir saliendo de esa lacra que constituye efectivamente el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Eso, lo de Felipao, lo de Felipe Caicedo, es la consecuencia colonial. Vamos a atacar entonces la estructura, y la estructura lo vamos a hacer atacando la pobreza extrema. El presidente Correa bien hizo en firmar el decreto ejecutivo número 60, en donde se promueve el plan plurinacional para la eliminación de la discriminación racial y el racismo. Eso es importantísimo porque estamos reconociendo que en este país todavía está vivito y coleando el racismo y las formas de discriminación consecutivas. Eso entonces vamos a ponerlo nuevamente en escena en el país, y por qué no, a través de las instituciones como la CAN, el Parlatino, etcétera, con la UNASUR, poder ir constituyendo estos ciclos de la política pública a través de la adopción del combate al racismo y la discriminación. Otro de los elementos es que también con el presidente Correa, un hombre visionario, se firmó el decreto ejecutivo 915, que declara el diseño de los afrodescendientes capítulo Ecuador. ¿Pero qué es el diseño de los afrodescendientes capítulo Ecuador? No es otra cosa que efectivamente tener justicia, reconocimiento y desarrollo. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? A través de la legislación, a través del reconocimiento de que los afroecuatorianos y que los afrodescendientes en América Latina efectivamente somos los constructores de la patria ecuatoriana y en América Latina de los países. En ese sentido, no puede ser posible que los afroecuatorianos, los afrodescendientes, estemos aún por fuera del imaginario nacional y de la visión de desarrollo. Por eso es importante, compañeros y compañeras asambleístas, que ahora, como nosotros asambleístas, como bien decía Lenin, como bien lo dice Jorge Corozo y como lo decimos aquí nosotros los afrodescendientes, es el momento histórico de reparar el daño histórico a los afroecuatorianos y a los afrodescendientes. ¿A partir de qué? A partir de la implementación de la política pública que hoy efectivamente nuestro compañero Lenín Moreno tiene un minuto, señor asambleísta. Muchas gracias, señor presidente. Lenín Moreno va a implementar a través del plan Toda una Vida. Y aquí quiero ver a los compañeros y compañeras asambleístas que adecuemos la legislación efectivamente para vincularlo con el plan Toda una Vida y salir de la pobreza extrema, la exclusión. Este es el momento, señor presidente, de ratificar y apoyar este pedido de resolución de la compañera Marcela Holguín, porque da dignidad a este pueblo, a esta nación pluridiversa, intercultural y plurinacional. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la afrodescendencia!